Perú mete miedo a Chile con la compra de los F-16 Block 70 y dicen que lo de Perú es una locura. Vamos a ver este video que viene gracias al canal Renato Lobatón. Al final del video voy a dejar una pequeña opinión, así que dejen su like, suscríbanse, ya tú Chávez. Vamos allá, mi gente. Lo que está pasando en Perú no es menor y en Chile ya empezó a generar ruido. Mientras muchos ven al Perú como un país atrapado en una crisis política constante, con presidentes que van y vienen, hay algo que no se ha detenido ni un solo segundo: su estrategia militar. Y eso acaba de quedar en evidencia con la prevista compra que ha dejado a más de uno en Santiago mirando con sorpresa y algo de preocupación. Estamos hablando de los F-16 Block 70, considerados entre los cazas más modernos del mundo en su categoría. Aviones que, de concretarse la compra, pondrían a Perú en una posición tecnológica incluso por encima de la flota actual chilena. Y claro, eso rompe una narrativa que llevaba años bastante cómoda. Pero lo más llamativo no solo es el avión, es el contexto. Porque desde Chile lo están diciendo sin rodeos: ¿cómo un país con tanta inestabilidad política puede avanzar con tanta claridad en temas de defensa? ¿Cómo es que en medio del caos Perú logra ejecutar uno de los procesos de modernización militar más importantes de su historia? Y ahí está el punto que desconcierta. Mientras la política peruana parece desordenada por fuera, por dentro el Estado sigue funcionando en áreas clave. Lo que antes parecía improbable hoy empieza a verse como una realidad. A continuación, escuchemos este interesantísimo reportaje. Tiene que ver con nuestros vecinos. La adquisición de 24 aeronaves de combate para la Fuerza Aérea de Perú avanza tras la aprobación de 2 decretos supremos que ya habilitaron más de 1.600 millones de soles. O sea, estamos hablando en dólares, más de 460 millones de dólares en transferencias directas al sector de defensa. Según reportes oficiales, se trata de uno de los movimientos financieros más importantes en materia de modernización militar de las últimas décadas en Perú, y de acuerdo con los reportes, este plan de inversión se orienta en reemplazar los antiguos Mirage 2000P, los MiG-29 y los Socur Su-25. Que es un poco lo que vivió Chile durante la década del 2000. Cuando Chile compra los F-16, también Chile tenía el Mirage, si mal no recuerdo. Gracias, señor editor, usted siempre sabe todo. Chile tenía el Mirage, Dios, y después cambió al F-16. Perú está viviendo ese proceso ahora. Y yo creo que también, tomando en cuenta el panorama internacional, es que todos los países también están mirando un poco de qué forma se pueden ir mejorando su arsenal aéreo. A mí lo que me llama la atención, Lucho, es que pese a todo, toda la crisis política, económica, de seguridad que tiene Perú, la inestabilidad sobre todo en cuanto a al problema de gobernar Perú, se sigue manteniendo este proyecto intacto. O sea, se habló por... ¿Cuántos presidentes lleva Perú en 10 años? Creo que 9. Si 9 no me en 10 años. Sí. Se parece a la U cambiando de entrenador. Ay, no, bueno, oye, no sé. Impresionante que lo que dices tú, a mí también me llama la atención lo mismo. O sea, estar pendiente de ese tipo de compras, eso te dice que igual como que la política peruana sigue funcionando. Es que todo igual es loable en Perú. todo. Al final todo sigue funcionando de la misma manera. O sea, la gente ya ni siquiera le importa tanto como al principio, cuando sacaban a los presidentes. O sea, esto se habló la primera vez en la gestión de Dina Boluarte. Estuvo varios años, por lo tanto se pudo avanzar bastante en el tema. Quedaba poquito para que saliera, entra José Gerí, que toma este proyecto y lo sigue sacando adelante. Y la reciente aprobación de la modalidad de secreto militar, además, marcó un punto de inflexión en la modalidad de contratación, y el Ejecutivo, a través de un decreto, incluyó la compra de los cazas en la lista general de contrataciones de bienes, servicios y obras realizadas por las Fuerzas Armadas declaradas de carácter secreto para 2026. Y ahora en el gobierno también de Balcázar, quien dicen que también tiene hartas cosas ahí con corrupción, problemas de salud. ¿Qué? Mira, mirando el vaso medio lleno para los peruanos, quiere decir que su política pública funciona. Sí. Funciona porque finalmente el país igual anda. O sea, imagínate acá cómo estaríamos con 9 presidentes
No, nada estaría funcionando. Ahora, ellos tienen un régimen mucho más parlamentario que el nuestro. Sí. Y eso los hace funcionar. El nuestro es mucho más presidencialista. También por eso los presidentes salen tan fácil. Y lo otro que sucede es que yo creo que después de tantos años de crisis, la gente aprendió a subsistir de esa forma, como que básicamente era lo que les quedaba, o subsistían o morían en el intento, porque esto ya se hizo tradición. Y el país igual funciona. Exacto. Como que tiene sus beneficios y sus problemas, ¿no? Sí. Es una locura lo que pasa en Perú, pero afortunadamente los peruanos han podido seguir viviendo de esa manera. Bueno, pero eso, estamos atentos a cómo sigue avanzando esta compra de casas. Hay que ver también qué pasa en Chile, por ejemplo. Están sacando los dientes. Eso, vamos a ver qué pasa más adelante. Pero hay un punto que en Chile incomoda, porque cuando se empezó a hablar de los F-16 Block 70 para Perú, la reacción no fue indiferente. De hecho, el tema llegó a discutirse a nivel político y de defensa en Chile, algo que no pasaba hace años con una compra peruana. Y la razón es simple, no se trata de cualquier avión. Estamos hablando de una versión que en términos tecnológicos supera a los F-16 que actualmente opera Chile. Radar más avanzado, mejor electrónica, mayor capacidad de combate, es un salto real. Entonces el mensaje cambia, ya no es Perú se está modernizando, es Perú podría quedar por encima en tecnología aérea. Y ahí aparece la preocupación chilena, porque durante años Chile tuvo una ventaja clara en ese terreno. Pero si Perú concreta completamente este sistema, aviones, misiles, soporte, esa ventaja empieza a reducirse o incluso desaparece en ciertos aspectos. Y eso obliga sí o sí a reaccionar. No porque haya una amenaza directa, sino porque en defensa quedarse atrás nunca es una opción. Chile mira desde reojo, fuera de toda lógica de lo que había pasado en los últimos años. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha preautorizado, falta todavía una autorización más, la mega venta de tecnología y aviones al Perú. Esta es una noticia que obviamente tendrá repercusiones en la defensa chilena. Estos son los modernos aviones que el Perú podría incorporar a su flota, tras la aprobación de venta militar otorgada por Estados Unidos. Se trata de 12 aviones F-16 Block 70, equipados con tecnología de última generación y con un costo estimado de $3.420 millones. La autorización de Estados Unidos ya ha generado eco en la prensa chilena. ¿Cómo se entiende finalmente esta compra? Bueno, lo hacen usualmente en los países, ¿no? Pero acá se ha hablado de que particularmente la que realizó Perú con esta flota aérea de combate, de guerra. La autorización de Estados Unidos ya ha generado eco en la prensa chilena. ¿Cómo se entiende finalmente esta compra? Bueno, lo hacen usualmente en los países, ¿no? Pero acá se ha hablado de que particularmente la que realizó Perú con esta flota aérea de combate, de guerra que ha adquirido, podría representar, por así decirlo, una amenaza para nuestro país. ¿Es así o no? Es totalmente natural que el Perú quiera adquirir y le convenga adquirir para su defensa nacional y para básicamente con un carácter disuasivo. Se compraron fragatas, se compraron los F-16, o sea, hubo un upgrade de tecnologías en materia de militar de las tres ramas, en materia de defensa. Mientras que nuestros vecinos, que estaban más pobres, que no tenían menos ingresos, quedaban más atrás de los equipamientos, la tecnología que tenía los radares o que tenía Chile. ¿Cuál es el asunto? Es que ahora, por ejemplo, el caso de Perú, es de hecho yo cuando uno lo ve, uno duda de la cifra, porque es el 1% del PIB. El 1% del PIB peruano se los van a gastar, todo indica, en un programa que no es que se entreguen los $3.500 millones en un cheque, sino que hay un programa de entregas, ¿no es cierto?, a medida que se van haciendo los entrenamientos, etcétera, etcétera. Pero que es muchísima plata. O sea, nosotros le hemos hecho upgrade, pero estos aviones vienen mucho más tecnológicos que los aviones chilenos. Todo este tema deja una lectura mucho más interesante de lo que parece a primera vista, porque no se trata solo de aviones, se trata de lo que representa.
A Perú muchos lo daban por inestable y distraído en sus propios problemas internos, pero está demostrando que puede ejecutar decisiones estratégicas de largo plazo sin detenerse, y eso en la región cambia el tablero. Chile lo entiende perfectamente, no porque exista una amenaza inmediata, sino porque las reglas del juego están evolucionando. Durante años la ventaja chilena en el aire fue clara, cómoda incluso, pero ahora aparece un escenario distinto donde Perú no solo busca igualar, sino dar un salto directo hacia tecnología de última generación, y eso obliga a todos a mirar de nuevo y a replantearse las cosas, porque en defensa el equilibrio no es estático. Hoy estás arriba, mañana si no te actualizas puedes quedarte atrás. Pero bueno gente, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Lo más llamativo sin duda es que esto no ocurre en medio de una estabilidad, sino todo lo contrario. Y aún así el proyecto avanza, eso dice mucho más del funcionamiento real del Estado peruano de lo que muchos imaginaban. Al final, más que una compra militar, esto es una señal de que Perú ya no quiere seguir el ritmo, quiere cambiarlo. En todas las áreas, Perú sigue avanzando. Esperemos que los problemas internos que tenemos, sobre todo la inseguridad ciudadana que atormenta el país desde hace mucho, también pueda tener solución y pueda seguir avanzando a buen paso. Me encantaría conocer todas sus opiniones en la caja de comentarios, no olviden suscribirse y dejar un pulgarcito arriba para estar informados con las más calientitas en noticias nacionales e internacionales, pero sobre todo de orgullo nacional. Me gustaría hacerte una pregunta. Aquí va. ¿Cómo explicas que Perú, pese a su inestabilidad política, logre ejecutar proyectos estratégicos tan grandes? Creo que se debe a que a pesar de la inestabilidad política, hay instituciones dentro del Estado, especialmente en defensa, que tienen una visión a largo plazo y operan con cierta autonomía. Además, hay una continuidad técnica. La planificación en defensa no depende tanto de los cambios de gobierno, sino de los expertos y de un marco institucional que logra mantener el rumbo, incluso en medio del caos político. Ok, ¿crees que la compra de los F-16 Block 70 es una necesidad real o una demostración de poder? Yo diría que es un poco de las dos cosas. Es verdad que hay una necesidad real de modernizar la flota, ya que los aviones antiguos están quedando obsoletos, pero al mismo tiempo es una señal clara de que Perú busca posicionarse a otro nivel en la región, marcando una diferencia tecnológica. Así que, aunque hay una necesidad, también es un mensaje estratégico. Ok, ¿piensas que Perú está alcanzando o incluso superando a Chile en capacidad aérea? Es posible que, si se concreta todo el plan, Perú dé un salto importante en tecnología aérea. Los F-16 Block 70 superan las capacidades actuales de la flota chilena, especialmente en electrónica y combate. Dicho eso, Chile también tiene una larga tradición en modernización, así que no es automático, pero sin duda es un cambio de paradigma a paradigma que va a poner a ambos países en una competencia mucho más pareja. ¿Es más importante la estabilidad política o la continuidad de las instituciones en un país? Ambas son fundamentales. La estabilidad política brinda un entorno predecible, pero si las instituciones se mantienen fuertes y operan de manera autónoma, pueden garantizar continuidad incluso en medio del cambio político. Entonces, idealmente, la clave es un equilibrio. Estabilidad política que respete y refuerce instituciones sólidas. Ok, otra preguntita por aquí. ¿Consideras que esta modernización militar cambia el equilibrio de poder en Sudamérica? Sí, creo que sí. Si Perú logra completar la compra de estos F-16 Block 70, se va a generar un cambio importante en la región. Chile ha tenido tradicionalmente una ventaja tecnológica, pero si Perú da este salto, podría desbalancear el equilibrio. Eso no significa una amenaza inmediata, pero sí cambia las reglas del juego en defensa. Ok, otra preguntita. ¿Crees que otros países de la región deberían preocuparse por este avance de Perú? Sí, definitivamente. Creo que países como Brasil, Argentina e incluso Colombia van a estar observando con atención. No se trata solo de competir, sino de ver cómo esto redefine la percepción del poder aéreo y si otros países también sienten la necesidad de acelerar sus propias modernizaciones. Ok, te voy a hacer una pregunta súper importante que creo que está muy buena y es, ¿qué opinas del hecho de que Perú invierta en defensa mientras se enfrenta a problemas internos como la inseguridad? Por un lado, modernizar la defensa es clave para la soberanía y disuasión, pero cuando hay tanta inseguridad interna, muchas personas sienten que esos recursos deberían destinarse a combatir la violencia, la pobreza o mejorar los servicios públicos. Creo que es un equilibrio muy delicado. Hay que garantizar seguridad interna, pero también tener una visión estratégica a largo plazo. Ok, otra preguntita y es, ¿piensas que estas compras fortalecen la soberanía nacional o genera tensión innecesaria? Es un poco de ambas cosas. Por un lado, estas compras sí pueden fortalecer la soberanía al dotar al país de una capacidad disuasiva propia, pero al mismo tiempo generan tensiones con los países vecinos que pueden percibirlo como un desafío o una competencia. Entonces es un arma de doble filo.
refuerzan la soberanía, pero también pueden tensar las relaciones regionales. Ok, otra preguntita. ¿Cómo crees que debería reaccionar Chile ante este posible avance tecnológico peruano? Yo creo que Chile debería tomar un enfoque prudente, pero proactivo. Es decir, seguir modernizando su propia flota, pero sin entrar en una carrera armamentista precipitada. Además, creo que sería clave reforzar la diplomacia, buscar acuerdos de confianza y, si es posible, colaborar en temas de condefensa regional para evitar malentendidos. Ok, última pregunta. ¿Este tipo de decisiones demuestra que Perú está avanzando más de lo que muchos creen? Yo diría que sí. A pesar de la inestabilidad interna, estas decisiones muestran una visión de largo plazo y una capacidad de ejecución que francamente no siempre se esperaba. Así que sí, Perú está avanzando más de lo que muchos creían y eso podría cambiar la dinámica regional. Ok, muchas gracias, Jorge. Lo que está sucediendo en Perú no es una contradicción, es una muestra de madurez estructural del Estado. Mientras muchos se quedan en la superficie, la inestabilidad política no está viendo lo más importante. El país ha logrado superar el ruido político de las decisiones estratégicas de largo plazo. La posible adquisición de los F-16 Block 70 no es simplemente una compra militar, es una declaración de intención, pero está demostrando que, incluso en contexto complejo, puede ejecutar proyectos de alto nivel que requieren planificación, financiamiento y continuidad entre gobiernos. Eso no lo hace un país débil, lo hace un país resiliente. Así que nada, mi gente, esa es mi pequeña opinión. Recuerden apoyar al canal dejando su like, suscribiéndose. Ya tú, Chávez.